Vamos a hablar de una de las rivalidades más legendarias que existen en el mundo de los negocios. Pero esto va mucho más allá. Es una historia que partió en dos a una familia, a un pueblo entero, y que al final nos dio dos de las marcas de deporte más grandes del planeta, Adidas y Puma. A ver, ¿qué pasaría si dos de las marcas más gigantes del mundo hubieran nacido, literalmente, del odio entre hermanos? Pues vamos a meternos de lleno en esto porque no es la típica historia de empresa. No. Esto es una tragedia familiar en toda regla. La historia de cómo la pelea entre dos hermanos, Adolf y Rudolf Dassler, acabó creando un imperio. Sí, pero un imperio dividido por el rencor. Vale, pues viajamos a un pequeño pueblo alemán, Herzogenaurach. Es aquí donde empieza todo. Aquí vivían los hermanos Dassler, Adi y Rudolf. Su padre era zapatero, así que digamos que lo llevaban en la sangre. Y al principio compartían un sueño, una visión que lo iba a cambiar absolutamente todo. Su primera empresa, ojo al nombre, Herbuder Dassler Schuhfabrik, o sea, la fábrica de zapatos de los hermanos Dassler. ¿Y dónde la fundaron? Pues en el sitio más glamuroso que se puede imaginar, el lavadero de su madre. Tal cual. Pero bueno, su objetivo era muy claro. Crear la zapatilla de deporte perfecta. La más ligera, la más resistente, y la verdad es que al principio eran un equipo imparable. Y el éxito no tardó en llegar para nada. El bombazo, el punto de inflexión de verdad, fueron los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. ¿Qué pasó? Pues que consiguieron, no se sabe muy bien cómo, convencer a una leyenda, al atleta estadounidense Jesse Owens, para que usara sus zapatillas. Y claro, Owens arrasa. Se lleva 4 medallas de oro, y de la noche a la mañana, la marca de los Dassler se convierte en un fenómeno mundial. Pero siempre hay un pero. Mientras el negocio iba viento en popa, el mundo a su alrededor se estaba volviendo un lugar muy oscuro. La Alemania de los años 30, el ascenso del nazismo, toda esa agitación política empezó a meterse en medio. Y ahí empezaron las primeras grietas en su relación. Grietas que, al final, ya no se pudieron reparar. Y es que eran la noche y el día. Sus personalidades y sus ideas políticas chocaron de frente. Por un lado teníamos a Adolf, a Adi. Él era el artesano, el cerebro creativo, más bien introvertido, y con el tiempo se fue distanciando del partido nazi. Y por el otro lado, Rudolf, el vendedor extrovertido, el relaciones públicas, y un nazi convencido que de hecho llegó a servir en el ejército. Y aquí viene la ironía más increíble de toda esta historia. Fíjense en la contradicción. Su mayor éxito, su momento de gloria, llega cuando Jesse Owens, un atleta negro, está desmontando toda la ideología de la supremacía aria delante del mismísimo Hitler. ¿Y qué lleva en los pies? Pues las zapatillas diseñadas y fabricadas por dos miembros del partido nazi. Es de película. Pero claro, estalló la Segunda Guerra Mundial, y eso lo cambió todo, lo destrozó todo. Su fábrica de zapatillas se tuvo que reconvertir para fabricar armas. Y las tensiones entre los hermanos se volvieron insoportables. Llegaron a un punto de no retorno. El fin de la guerra fue también el fin de los hermanos Dassler como socios. Y el momento exacto, la gota que colmó el vaso, fue este. Termina la guerra, los aliados investigan a Rudolf por sus vínculos con los nazis, y él se convence de una cosa, que ha sido su propio hermano, Adi, quien le ha delatado. Esa acusación fue la estocada final. A partir de ahí, se acabó. Partieron la empresa, se repartieron a los empleados, lo dividieron todo, y lo más fuerte, no volvieron a dirigirse la palabra. Nunca más. Y de esa ruptura tan brutal nacen los dos gigantes que conocemos hoy. Fue en 1948. Adi, muy listo, juntó su apodo, Adi, con las primeras letras de su apellido, Das, y ¡boom!, Adidas. Rudolf hizo algo parecido al principio. Fundó Ruda, por Rudolf Dassler, pero no sonaba muy potente, la verdad. Así que al poco tiempo lo cambió por Puma, mucho más atlético, con más garra. La guerra de los hermanos acababa de empezar, pero ahora con marcas distintas. Pero lo increíble es que esta pelea no se quedó entre ellos, no. Se expandió como un virus por todo el pueblo, por Herzogenaurach. Dividió a los vecinos, a los amigos, a familias enteras. Y no por un año ni dos, sino durante décadas. Parece una exageración, pero era así. La lealtad a una de las dos marcas definía tu vida social. De hecho, al pueblo se le empezó a llamar el pueblo de los cuellos doblados. ¿Por qué? Pues porque la gente, antes de decidir si te saludaba o no, te miraba primero a los pies, para ver si llevabas Adidas o llevabas Puma. El pueblo estaba literalmente partido en dos. La división era total, absoluta. Rudolf montó la fábrica de Puma al otro lado del río Aurach, así que el pueblo quedó partido también físicamente. Y la cosa llegó a unos extremos, que hoy nos parecen de locos. Había bares para la gente de Adidas y bares para la gente de Puma, carnicerías, panaderías, todo separado. Incluso estaba mal visto que un empleador de Adidas se casara con una de Puma, o viceversa.
Era como ser de equipos de fútbol rivales, pero a lo bestia. Y bueno, uno podría pensar, vale, cuando murieron los dos hermanos se acabaría el mal rollo, ¿no? Pues para nada. El rencor estaba tan metido en el ADN de las dos empresas que la rivalidad siguió vivita y coleando mucho después de que Adi y Rudolf ya no estuvieran. Los dos hermanos murieron en los años 70, sin haberse perdonado, por supuesto. Es verdad que en 2009 hubo como un intento de tregua, un partido de fútbol simbólico entre las dos empresas. Un gesto bonito, pero duró poco. En 2016 ya estaban otra vez en los tribunales, con Adidas acusando a Puma de copiarle diseños. O sea que la guerra simplemente continuó. Y quizá el detalle que mejor resume toda esta historia, toda esta tragedia, es este. Adi y Rudolf Dassler están enterrados en el mismo cementerio, en su pueblo, en Herzogenaurach. Pero incluso ahí, después de todo, siguen separados. Cada uno en un extremo opuesto del cementerio. Todo esto, al final, nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? Porque está claro que esta rivalidad brutal entre Adidas y Puma sirvió de motor para innovar, para ser mejores, durante décadas. Eso es innegable. Pero, después de conocer la historia completa, la de los hermanos Dassler, es imposible no preguntarse, ¿a qué precio? ¿De verdad merece la pena tanto éxito si se construye sobre los cimientos de una familia rota?